Renacimiento. El Renacimiento fue un periodo de gran florecimiento cultural y artístico que se desarrolló en Europa entre los siglos XIV y XVI. Se caracterizó por un renovado interés en la cultura clásica, el humanismo y un enfoque en la exploración del mundo y del ser humano. Este movimiento dejó un legado duradero en el arte, la literatura, la ciencia y la filosofía, y se sentó en las bases para el mundo moderno. Introducción de la Mona Lisa. La Mona Lisa, también conocida como la Gioconda, es una famosa pintura al óleo creada por el renombrado artista renacista Leonardo da Vinci. Esta obra maestra ha capturado la imaginación de personas de todo el mundo y ha sido objeto de fascinación y debate durante siglos. La pintura retrata a una mujer con una enigmática y sutil sonrisa, con un fondo que incluye un paisaje montañoso y un sendero borroso. La expresión de la Mona Lisa genera incertidumbres, interpretaciones y teorías sobre sus sentimientos y pensamientos. La obra se encuentra actualmente en el Museo en París, donde atrae millones de visitas cada año. Su impacto en el arte y la cultura es innegable, convirtiéndola en un icono duradero de la creatividad humana. Biografía sobre la Mona Lisa. La Mona Lisa es una pintura icónica creada por el genio renacista Leonardo da Vinci. Sin embargo, en realidad no se conoce mucho sobre la mujer que posó para este retrato enigmático. Se cree que la Lisa, esposa de un comerciante florentino llamado Francesco, fue la modelo para la pintura. La obra fue encargada por su esposo alrededor del año 1503 y se piensa que Leonardo trabajó en ella durante varios años. La pintura ha sido objeto de numerosos análisis y estudios a lo largo de los siglos, desde su técnica artística hasta su misericordia sonrisa. Ha sido robada, copiada y examinada, convirtiéndose en una de las obras de arte más estudiadas en la historia. La Mona Lisa ha inspirado innumerables interpretaciones, parodias y referencias en la cultura popular, convirtiéndose en biografía del que hizo la Mona Lisa y el por qué lo hizo y cómo lo hizo. Nacido en 1452 en Vinci, Italia. Leonardo fue mucho más que un pintor, también fue un destacado inventor científico, anatomista y escritor. La razón exacta por la que Leonardo pintó la Mona Lisa sigue siendo en misterio. Se cree que fue un encargo de Francesco, en honor a su esposa Lisa. La pintura probablemente fue creada entre 1503 y 1506, y se piensa que Leonardo trabajó en ella durante varios años. La técnica utilizada por Leonardo en la Mona Lisa es conocida como sfumato, que consiste en capas finas y transparentes de pintura para crear transformaciones suaves entre los tonos y colores. Esto constituye a la atmósfera enigmática y a la sutil sonrisa de la figura retratada. La Mona La Última Cena es una famosa pintura del Renacimiento creada por Leonardo da Vinci, fue encargada por Ludovico Sforza, duque de Milán, y se pintó entre 1495 y 1498 en el refectorio del convento de Santa María delle Grazie en Milán, Italia. Durante el Renacimiento hubo un resurgimiento del interés por la cultura clásica y un enfoque en la representación realista de figuras humanas. La Última Cena de Leonardo refleja estos ideales, mostrando una composición equilibrada y una atención meticulosa a los detalles anatómicos y expresivos. Leonardo da Vinci utilizó una técnica innovadora llamada esfumato para lograr transiciones suaves entre los tonos de color.
lo que contribuyó a la atmósfera misteriosa y etérea de la pintura. La obra representa el momento en que Jesús anuncia que uno de sus discípulos lo traicionará. Las, las reacciones de sorpresa y consternación de los discípulos son capturadas magistralmente por Leonardo. La última cena ha sufrido daños significativos a lo largo de los siglos debido a factores como la humedad y los intentos de restauración. A pesar de esto, sigue siendo una de las obras maestras más reconocidas del arte occidental. La disposición de las figuras en la pintura refleja las técnicas de composición utilizadas en el arte renacentista, como la perspectiva lineal y la proporción áurea. La pintura ha inspirado numerosas interpretaciones y referencias en la cultura popular. Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes fue un escritor español nacido en 1547 y fallecido en 1616, considerado una de las figuras más importantes de la literatura universal. Su obra más famosa es Don Quijote de la Mancha, publicada en dos partes en 1605 y 1615. Respectivamente, es una de las novelas más influyentes de la historia. Otros trabajos destacados incluyen novelas ejemplares y La Galatea. Datos curiosos sobre este. Cervantes fue soldado y participó en la batalla de Lepanto en 1571, donde resultó herido y perdió el uso de su mano izquierda. Se le atribuye la invención del término españolizar. Se desconoce la ubicación exacta de su tumba, aunque fue enterrado en el convento de las Trinitarias Descalzas de Madrid. William Shakespeare. William Shakespeare fue un dramaturgo, poeta y actor inglés nacido en 1564 y fallecido en 1616. Es ampliamente considerado el escritor más grande en el idioma inglés y uno de los más importantes de la literatura mundial. Algunas de sus obras más conocidas son Romeo y Julieta y Hamlet y Macbeth y El sueño de una noche de verano. Shakespeare también escribió sonetos, siendo las más famosos de los sonetos de Shakespeare, una colección de 154 poemas. Se sabe poco sobre la vida personal de Shakespeare, lo que ha llevado a especulaciones y teorías sobre su identidad y su autenticidad de sus obras. Su vocabulario, estimado entre alrededor de 29.000 palabras únicas, es uno de los más extensos en la literatura inglesa. Shakespeare introdujo cientos de nuevas palabras y frases en el idioma inglés, muchas de las cuales aún se utilizan en el día de hoy. En torno al Renacimiento fue un periodo de gran florecimiento cultural, artístico y científico en Europa, que abarcó aproximadamente el siglo XIV hasta el siglo XIX. Se caracterizó por un renovado interés en la cultura clásica grecolatina, un enfoque en el individualismo y la valoración del ser humano, así como la música, la ciencia y la exploración. Figuras destacadas del Renacimiento incluyen artistas como Leonardo da Vinci, que ya lo mencionamos, y Rafael, así como pensadores como Galileo Galilei y Nicolás Maquiavelo. Galileo Galilei nació el 15 de febrero de 1564 en Pisa, Italia, y falleció el 8 de enero de 1642 en Arcetri, cerca de Florencia. Fue un físico, matemático, astrónomo y filósofo italiano, considerado una de las figuras más importantes en la revolución científica del Renacimiento. Galileo estudió medicina inicialmente, pero su interés fue por las matemáticas y la física lo llevó a dedicarse a la ciencia. En 1609, Galileo construyó su propio telescopio, con el que realizó importantes descubrimientos astronómicos, incluyendo las fases de Venus, las lunas de Júpiter y las manchas solares, que contradecían la concepción aristotélica del cosmos. Fue profesor de matemáticas en la Universidad de Pisa y más tarde en la Universidad de Padua. Tanto realizó investigaciones sobre el movimiento y las caídas de los cuerpos. Sus ideas desafiaron la cosmovisión geocéntrica del universo, sostenida por la Iglesia Católica en ese momento, lo que llevó a enfrentarse con la Inquisición y ser juzgado por herejía en 1633. Galileo fue condenado a prisión domiciliaria por el resto de su vida. A pesar de las dificultades, Galileo continuó trabajando y escribiendo hasta su muerte, y su legado ha dejado una marca indeleble en la ciencia y el pensamiento humano. Sus obras notables son Diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo, Ptolomaico y Copernicano, en 1632. Esta obra es una defensa de la teoría heliocéntrica de Copérnico y un análisis crítico de la concepción aristotélica del universo.
Diálogo sobre las dos nuevas ciencias, 1638, considerada una de las obras fundamentales en la historia de física. Este libro presenta las investigaciones de Galileo sobre el movimiento y la resistencia de los materiales. Sidereus Nuncius, 1610. En este tratado, Galileo describe sus observaciones astronómicas utilizando su telescopio, incluyendo el descubrimiento de las lunas de Júpiter y las fases de Venus. Nicolás Maquiavelo. Biografía de este. Nicolás Maquiavelo nació el 3 de mayo de 1469 en Florencia, Italia, y falleció el 21 de julio de 1527 en la misma ciudad. Fue un político, diplomático, filósofo y escritor italiano reconocido por su influencia en la teoría política moderna. Maquiavelo sirvió en la República de Florencia en diversos cargos, incluyendo la Cancillería y el gobierno de la ciudad. Su obra más famosa es El Príncipe, 1513, un tratado político en el que analiza el poder, la autoridad y la naturaleza del Estado, ofreciendo consejos patríticos para los gobernantes. Otros trabajos notables incluyen discursos sobre la década de Tito Livio de 1517, donde Maquiavelo discute la naturaleza de la república y la libertad política. Maquiavelo también escribió poesía, aunque esta faceta de su trabajo es menos conocida en comparación con sus tratados políticos. Soneto número 1. Yo cuando más joven fui alargando mi pasión por la gloria hasta que un día lo único que yo quería conseguir honores y gobernar mandando. Cambié de parecer, ahora estoy deseando vivir sin certidumbre, y mi alegría consiste en lo que nunca ambicionaría cuando joven, huyendo y evitando. Y como suele el sol en la salida echar sombra, sombra cobra cuando muere, de tal manera mi vida gozando. Pero no dejé ni nunca dije esto quiero hacer, porque con mi fe solo espero del cielo lo que el cielo decide. Soneto número 2. En la memoria del tiempo pasado se siente doloroso el corazón por el placer que él tuvo, su acción, y el amor que ya se ha desvanecido, el rostro y el cabello maltratado, la frente, el brazo, la pierna en condición de hacerse vejez y en la pasión del fuego sin esperar a ser apagado. El sueño, la vigilia, el alimento se vuelven graves, cada vez más lentos hasta que se detiene el movimiento. No es lo que era, triste, taciturno, miserable y perdido entre los muertos se asoma, al más allá el viejo Saturno.